Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Te lo Cuento, este resumen informativo de Telesur, hoy 11 de marzo de 2026. Vamos a comenzar hablando de lo más destacado y lo que ha marcado la dinámica informativa el día de hoy. Comenzamos en Venezuela porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el reconocimiento formal del gobierno venezolano por parte de los Estados Unidos debe entenderse como un reconocimiento al país y no una figura política. El gobierno de Venezuela ha destacado que la acreditación de la Casa Blanca ante su propio sistema judicial es un paso clave para las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La presidenta encargada detalló que el restablecimiento de los lazos abre una puerta fundamental para atender las necesidades más sentidas de la población, las cuales se han visto afectadas por la asfixia financiera impuesta desde Washington contra el país suramericano. Es un llamado también a la conciencia colectiva del país, instando a superar las banderas políticas para enfocarse en la recuperación integral de la nación. Hoy la noticia es que se dio el reconocimiento legal del gobierno de Venezuela. Eso no es el reconocimiento, no es el reconocimiento a una persona ni a un gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, en materia de salud, de educación. Eso para mí es lo importante, que pueda traer todo este proceso de reordenamiento y yo digo de normalización, que Venezuela viva un proceso porque es su derecho, Venezuela lo merece. Estamos, conversando, tenemos relaciones diplomáticas y todos los días tenemos conversaciones, nuestros puntos de vista, los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos. Giorgetti hablaba de medicina que trajo el gobierno, eso lo compró el gobierno de Venezuela. Y agradezco que ahora Venezuela pueda también tener relaciones comerciales. Así como Estados Unidos nos compra petróleo o compra oro, nosotros podamos comprar medicina, equipamiento y que eso sirva para, recuperar el sistema de salud. Así que ese reconocimiento lo aceptamos con humildad, con modestia como país para que podamos seguir avanzando en unión nacional. Ahí yo sí llamo a la unión nacional. No es un tema de un partido, no. La campaña debe ser una campaña por Venezuela, por la salud de Venezuela, la salud política, la salud económica, la salud social. Y el pronunciamiento de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se da luego de que el gobierno de Estados Unidos formalizara ante la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York su reconocimiento total a su gestión, un hecho confirmado a través de un documento con fecha de martes 10 de marzo enviado a una corte de Nueva York, en la cual la administración del presidente Donald Trump destaca que el 5 de marzo de 2026 Washington anuncia la normalización de las relaciones con Venezuela, decisión que implica su reconocimiento como autoridad estatal para efectos diplomáticos y legales. El documento señala que el propio presidente norteamericano, el 7 de marzo de 2026, declaró que reconoce formal y legalmente al gobierno de Venezuela. El texto refiere que Rodríguez es la única jefa de Estado autorizada para actuar en nombre de Venezuela. Así las cosas en Venezuela. Nosotros vamos a marcar también en la dinámica informativa el día de hoy lo que ha sucedido en Asia Occidental con toda esta situación de agresión desde Israel y Estados Unidos contra la nación persa. Vamos a ver. Irán y el movimiento de resistencia libanés Hezbollah continúan respondiendo las agresiones de Estados Unidos e Israel contra sus territorios. Más en Te lo Cuento. Fuerzas de Irán, en conjunto con el movimiento de resistencia libanés Hezbollah, lanzó una nueva oleada de ataques contra misiles contra objetivos militares en territorio ocupado de Israel. Misiles del eje de la resistencia cayeron sobre varios objetivos, parte del régimen sionista, y esto como parte de la última respuesta contra las agresiones de Estados Unidos e Israel. El ejército iraní reportó que los drones de ataque de fuerzas terrestres, aéreas y navales tuvieron como objetivo Tel Aviv y la posición de radar Mirón en la entidad ocupada. Desde el 28 de febrero
Justamente Tel Aviv y Washington han atacado al país persa. Teherán ha respondido ante esto con una operación militar contra objetivos de ambas naciones en Asia Occidental, ejerciendo su legítima defensa según el derecho internacional. Por otro lado, la ocupación israelí intensifica sus ataques contra Líbano para alcanzar zonas residenciales densamente pobladas. Bombardeos que, lejos de la narrativa sionista de tener como blanco a combatientes de Hezbollah, provocan muerte y heridas en civiles indefensos, incluidos niños y mujeres. Vamos a ver detalles con nuestro corresponsal Hisham Banos. Este es uno de los últimos ataques israelíes que alcanzó un apartamento en un inmueble ubicado en la zona residencial capitalina de Aisha Bakar. El ataque provocó un derrumbe de paredes en el piso objetivo, así como en el inferior y el superior, y dejó 4 víctimas mortales y 10 heridos en filas de la población civil. Están atacando a las casas y bombardeando a civiles indefensos, gente que estaba durmiendo y otros practicando la oración del alba, y de repente cayeron los misiles de forma indiscriminada y criminal, que afectó a todo el barrio. Es un acto criminal que ocurre ante los ojos del Estado y de la comunidad mundial, que no hacen nada para protegernos y no ofrecen nada para ayudarnos a reconstruir nuestras casas. A las 5:20 de la mañana, mientras estaba durmiendo, escuché el sonido de misiles procedentes del mar. Y luego ocurrió una gran explosión. Y allí me lancé para ver a mis hijos si estaban bien, incluido un nieto que estaba durmiendo en mi casa. El ataque alcanzó a esta zona de Aisha Bakar, donde vivo desde hace 50 años y no logro entender lo que ocurrió. Es algo terrible y es un acto criminal y una injusticia inaceptable. Los habitantes de la zona bombardeada, contrario a la versión israelí, afirman que el edificio atacado no albergaba a cuadros del grupo islámico del Líbano y tampoco a miembros de Hezbollah. Una falsa excusa que utiliza el régimen de ocupación israelí para intimidar a los ciudadanos, movilizarlos contra los combatientes de la resistencia e incitar una guerra civil. Están atacando edificios residenciales donde habitan niños, ancianos, mujeres y jóvenes, donde no hay oficinas de la resistencia, según alegan, y no existen centros de seguridad, tampoco bases de misiles de Hezbollah. Nada de eso. Es una zona residencial civil, 100%. Y lo que hicieron es una injusticia y el mundo guarda silencio, asimismo el Estado y toda la comunidad mundial. Pero ¿hasta cuándo? Hay que poner fin a este enemigo y merece lo que le está haciendo la resistencia y los ataques por parte de Irán. Desde el pasado 2 de marzo hasta la fecha, los bombardeos israelíes, principalmente contra el suburbio sur de Beirut, la región sur del país y la valle de la Bekaa, se expandieron para alcanzar a todo el suelo libanés. Ataques que, además de propagar la muerte y la destrucción, provocaron un éxodo masivo de casi 1 millón de ciudadanos y agravaron aún más las crisis humanitaria, económica y política que sufre la nación de los cedros. Los ataques israelíes contra zonas residenciales en el Líbano constituyen actos terroristas y crímenes de lesa humanidad. Así lo denuncian los libaneses, quienes exigen que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades y presione a la ocupación israelí para detener los bombardeos contra su país. Hisham Banos, Telesur, Beirut, el Líbano. Mientras continúa la guerra en Asia Occidental, exgenerales de las Fuerzas Armadas de Turquía aseguran que hay errores en la estrategia de los Estados Unidos y destacan precisamente sobre Irán una mayor determinación durante todo este conflicto. Nuestro compañero Yunus Suner entrevistó a algunos de ellos, nos preparó el siguiente informe. El presidente estadounidense Trump declaró que la guerra a la vez apenas había comenzado y estaba a punto de terminar. Para Ahmet Yavuz, mayor general retirado del ejército turco, una indicación de confusión. Los Estados Unidos persiguen varios objetivos a la vez, pero sin instrumentos suficientes. Si quieren dividir a Irán, no tienen la estructura de fuerza suficiente para ello. Lo mismo vale para un cambio de régimen. Si quieren establecer un polo dentro de Irán que esté en armonía con ellos, carecen el potencial para forzarlo. Entonces, vemos que sus instrumentos y sus objetivos no son congruentes, lo que pone en riesgo su estrategia. El ex general declara que por ahora los Estados Unidos entraron en una guerra de desgaste contra Irán, pero pone en duda las capacidades de Washington y su aliado Israel de mantenerlo.
¿Pueden los Estados Unidos llevar a cabo una ofensiva por tierra, aparte de fuerzas especiales? Tampoco parecen preparados para ello. Ahora lo que buscan es ampliar su alianza con países como Turquía y Azerbaiyán, causando hostilidad entre estos e Irán. Para las últimas declaraciones del presidente Erdogan demuestran que tampoco tienen mucho éxito en esto. ¿Es la situación al otro lado del conflicto? Preguntamos a Cem Gürdeniz, mayor almirante retirado de las fuerzas navales de Turquía. Tanto la Fuerza de Resistencia Basij como la Guardia Revolucionaria están vivos, porque son organizaciones basadas en la creencia, en la ideología, en ideales, no son fuerzas de pago. El almirante enfatiza la preparación iraní contra bombardeos. Irán es un país que aplica muy bien las estrategias de esconder. Tiene hasta 150 almacenes subterráneos. Tiene arsenales de misiles que parecen ser ciudades debajo de la tierra, encubiertas por concreto de ultra alta protección. De ahí, dice Gürdeniz, lleva a cabo Irán su contraataque con mucho éxito. Atacaron todas bases militares estadounidenses, que son forzados a mover hacia el sur. Más importante aún, destruyeron los 3 sistemas de defensa aérea de gran altitud terminal que existían en la región. Ahora, la cúpula de hierro es un pato cojo. El almirante observa que Irán también se prepara a una guerra de desgaste, con el enfoque en el estrecho de Hormuz. Irán tiene, por ejemplo, 40 submarinos tipo Gadir, que llevan 2 torpedos y que son muy difíciles de detectar. Además, tiene minas, tiene drones. Las declaraciones de Trump en respecto al estrecho son ridículas. Ningún almirante serio confirmará la entrada de naves militares estadounidenses a un estrecho de 25 millas. Ambos ven en esta guerra de desgaste a Irán con ventaja, ya que el país sobrevivió décadas de sanciones y múltiples ataques, mientras que la administración de Trump carece de apoyo doméstico. Yunus Soner, Telesur, Estambul, Turquía. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se exculpó de su responsabilidad sobre el inicio de las agresiones contra Irán, responsabilizando a individuos de su entorno cercano. Trump generó una fuerte polémica al revelar el proceso detrás de su política de confrontación contra el país persa. El mandatario aseguró que su yerno lo instó a atacar el país. El republicano deja así al descubierto que sus agresiones no respondían a una estrategia de seguridad, sino a caprichos del entorno cercano y a una absoluta falta de ética gubernamental. Es importante recordar que estas fuertes agresiones ilegales de Estados Unidos en conjunto con el régimen de Israel han dejado un saldo de miles de personas fallecidas y heridas, además de infraestructuras totalmente destruidas en gran parte del país persa. Revisamos algunas reacciones en la red social X. Comienzo con el usuario Carl Howe. Dice, Hezbollah está haciendo a los sionistas ocupantes de los territorios palestinos lo que grupos armados de Israel le hacen a los habitantes de Gaza. Cada vez más están aburridos, dice este usuario. Y vamos con Héctor BM, que dice que nadie les engañe. Muchos de los milicianos de Hezbollah que luchan contra el agresor sionista son cristianos, drusos e incluso musulmanes suníes que comparten un objetivo común, la derrota del sionismo genocida. La gran mayoría de los cristianos en Líbano apoya a Hezbollah, dice Héctor BM, a propósito de esta situación en Asia Occidental y que tiene que ver precisamente con las agresiones de Israel y los Estados Unidos contra la nación persa. Vamos ahora con nuestra conexión del mundo y que trata precisamente de otros temas muy importantes. Veamos. En Conexión Mundo, que habla de la crisis climática y nos lleva a Ecuador. Desde el mes de enero hasta la fecha, pues hay un saldo de 8 personas fallecidas en ese país, más de 47.000 personas afectadas en distintas provincias debido a las inundaciones y a las fuertes lluvias. 8 personas fallecieron y más de 47.000 afectadas como consecuencia de las inundaciones, de los deslizamientos de tierra y otros eventos relacionados con las precipitaciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que las provincias más golpeadas son Guayas, Manabí y Esmeralda, con 17 puentes colapsados y 32 kilómetros de vías destruidas. Las autoridades han declarado alerta roja en 6 provincias, principalmente en las zonas de la costa y la sierra del país. Es importante decir que el Instituto de Meteorología ha advertido que las precipitaciones van a continuar en los próximos días con una intensidad superior a la habitual. Estar muy pendientes de ese escenario. Pasamos a Argentina porque allí lluvias torrenciales
en la ciudad de Tucumán dejan fuertes inundaciones, rutas cortadas y causan la suspensión de clases. Las intensas lluvias han provocado anegamiento en viviendas y en caminos de Tucumán, además del corte de una de las principales vías de la región. Las autoridades de ese país evalúan los daños y los residentes de la zona están reclamando la falta de obras de infraestructura para prevenir más inundaciones. Escuelas de la zona quedaron prácticamente aisladas, lo que hizo posible garantizar la normalidad del desarrollo de las actividades escolares. Han indicado que algunos edificios escolares podrían ser utilizados como centros de asistencia o evacuación para familiares y las afectaciones de estas inundaciones como medida de prevención que ya se han aplicado en situaciones de emergencia anteriores. Y por último teníamos a Etiopía con al menos 48 personas fallecidas lamentablemente durante las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en la zona de Gamo al sur del país. Las autoridades policiales reportaron 95 personas desaparecidas, mientras las operaciones de rescate continúan. Según detallaron las autoridades locales, la catástrofe afectó varios distritos de la zona de Gamo y en concreto en el distrito de Bonke, que causó la muerte de una madre y sus 2 hijos menores. Los científicos advierten desde hace tiempo que el cambio climático provocado por la actividad humana está aumentando la probabilidad, duración y gravedad de estos fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales. Así el panorama en torno a todo lo que tiene que ver con la crisis climática en varias regiones del mundo. Dejamos esto de lado, vamos ahora con información en economía, cultura y deporte. Vamos ahora a hablar de economía sobre los bonos de carbono que ganan espacio en el debate ambiental y económico de América Latina como una herramienta para financiar la conservación de bosques y enfrentar la crisis climática. El tema fue analizado durante una conferencia internacional celebrada en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde especialistas coincidieron en que estos mecanismos pueden canalizar recursos hacia proyectos de protección ambiental y desarrollo sostenible. Los bonos de carbono representan certificados que acreditan la reducción o captura de emisiones contaminantes, generalmente equivalentes a 1 tonelada de dióxido de carbono. Estos instrumentos pueden comercializarse en mercados regulados vinculados al Acuerdo de París o en mercados voluntarios donde empresas adquieren créditos para compensar su huella ambiental. De acuerdo con expertos presentes en el encuentro, la implementación de proyectos exige procesos de planificación, certificación y monitoreo bajo estándares internacionales. En la región, los marcos regulatorios avanzan a ritmos distintos. Paraguay ha desarrollado normas específicas para registrar y comercializar créditos de carbono, mientras que Bolivia trabaja en nuevas disposiciones para ordenar este mercado emergente. Instituciones financieras internacionales, entre ellas el Banco Mundial, consideran que los mecanismos climáticos podrían movilizar inversiones clave para la transición hacia economías bajas en carbono. Experiencias innovadoras también surgen desde el sector productivo. En Bolivia, la iniciativa ExoMat Green transforma residuos forestales en biochar, un material capaz de capturar carbono y mejorar los suelos agrícolas. Especialistas subrayan que, con reglas claras y participación comunitaria, estos proyectos podrían contribuir tanto a la protección del ecosistema como a la generación de empleo verde en la región. Continúa la acción en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, un torneo que ha dejado muchas emociones y grandes encuentros entre las selecciones participantes. Vamos a revisar más detalles sobre esta jornada. Sumamos a Óscar Arrieta desde una de las sedes de este torneo. Adelante. Muy buenas noches, amigos de Telesur. Continuamos reportando desde el Daikin Park, la casa de los Astros de Houston y sede del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que hoy ha llegado a su final con un aplastante triunfo de Italia frente al representativo mexicano, que queda eliminado así de esta contienda mundialista, mientras que los italianos, sorprendiendo a propios extraños, escalan al liderato del Grupo B de manera invicta, venciendo a Estados Unidos y a México en su camino con destino a los cuartos de final de este Clásico Mundial 2026. En otros grupos, Canadá también obtuvo el liderato del Grupo A después de vencer a Cuba, mientras que Puerto Rico avanza en esa anhelada segunda posición. Ambos equipos jugarán aquí en Houston sus duelos de cuartos de final. En otra mano, en el Grupo D, Venezuela y Dominicana se están enfrentando en un duelo de poder a poder, que de momento los dominicanos están ganando precisamente a base de poder. 4 cuadrangulares,
de Juan Soto, Fernando Tatis, Vladimir Guerrero y Ketel Marte han sido los necesarios para ir doblegando a la selección de Venezuela y alcanzar así, de momento, el primer lugar de ese grupo para evitar a Japón en la ronda de los cuartos de final. Unos cuartos de final que toman forma en este Clásico Mundial de Béisbol que está al rojo vivo de cara a los duelos de eliminación directa. Todos los detalles y todos los resultados los podrá tener usted en Telesur Deportes, así como también en las redes sociales de Telesur. Gracias, Oscar, por la información. Oscar Arrieta, de este Mundial de Béisbol 2026. Pasamos ahora al tema cultural. Tras 4 años de ausencia por el veto impuesto a los artistas rusos debido a la operación militar especial en Ucrania, la Federación de Rusia confirmó su participación en la 61ª edición de la Bienal de Venecia, que se va a celebrar de mayo a noviembre de este año. El anuncio ha reabierto el debate político en Europa, aunque Moscú apuesta por un enfoque artístico periférico e inclusivo. A medida que se acerca la inauguración de la Bienal de Venecia, pautada para el próximo mayo, las tensiones políticas aumentan por la presión de algunos países de la Unión Europea que se aferran al veto hacia Rusia como estrategia geopolítica. Por otra parte, el diseño del proyecto ruso titulado El Árbol está enraizado en el cielo. Busca precisamente cuestionar los centros tradicionales de producción del arte. La propuesta rusa contará con una importante participación de artistas del sur global, incluyendo creadores de Argentina, México y Mali, además de los creadores rusos, lo que representa la antítesis conceptual del veto de la Unión Europea. Con cerca de 50 músicos, poetas y filósofos incorporados a la obra, rompe con la política hegemónica que se le quiere imponer a Moscú. La iniciativa artística plantea una experiencia de performance inmersivo en una instalación sonora continua que, según sus organizadores, refleja expresiones culturales alejadas de los circuitos habituales de Occidente. La metáfora del árbol funciona como eje conceptual de la propuesta, una raíz común de la que surgen múltiples ramas culturales. Ahí está, vamos a finalizar esta emisión con un material audiovisual sobre los pueblos originarios del Caribe y parte de Sudamérica que antes de la llegada de los europeos ya transformaban la yuca en un alimento esencial, el casabe. Un pan crujiente y duradero que acompañó durante siglos travesías de comunidades indígenas desde la Amazonía hasta las Antillas. Hoy esa tradición sigue viva en el oriente de Cuba, donde Ubertoni Ávila Serrano y su esposa Marielis Hernández Ávila mantienen desde hace más de 2 décadas una producción familiar basada en saberes heredados. Nosotros con esto finalizamos. www.telesurtv.net para esta y otras informaciones. Gracias por seguirnos.